Dividir. Nota a pie de página. Así dice el Señor Yahvé: la espada ha sido aguzada y también bruñida, a fin de hacer un degüello ha sido aguzada. Ezequiel capítulo 21, versículo 14 al 15. Retomo la lectura. El enemigo siempre busca dividir. En la naturaleza, solo las presas débiles pueden ser divididas. La fortaleza de espíritu mantiene la unidad. Así nuestra orden mantendrá su unitas firma. Nota a pie de página. Unidad firme. Retomo la lectura. Así nuestra orden mantendrá su unitas firma, mientras preserve inquebrantable su vigor espiritual. En el momento en que la soberbia, la relajación, los placeres de este mundo se introduzcan en nuestros monasterios, se engendrarán las disensiones, el desacuerdo y la murmuración interior. Y de la murmuración interna se pasará a la externa, y de ella nacerá la obediencia exterior, pero no interior. Estos pensamientos ocupaban mi mente mientras mi estilográfica acababa de redactar las últimas líneas de los avisos para la orden que el Gran Maestre escribe cada año. Yo no solo era el comandante en jefe de la orden, también y sobre todo debía ser su maestro espiritual, su pastor, un pastor de soldados. Mentalmente releí el texto de este año. Hermanos, os escribo como cada año los admonitia. Nota a pie de página. Advertencias en latín. Retomo la lectura. De sobra sabéis que éstas tratan de cosas pequeñas, mas no las despreciéis. Si en lo pequeño comenzamos a caer, daremos con el tiempo por caer en lo grande. Tened estas advertencias en estima, pues los volúmenes de admoniciones que obran en poder del archivo de la Casa Madre suponen una detallada crónica del esfuerzo realizado por nuestra orden para preservar su disciplina. Sin más preámbulos, os expongo, hermanos, puntos que os quiero exponer este año. 1. Seguirá vigente la costumbre de tomar, como postre, fruta y no dulces, salvo los domingos y días de fiesta litúrgica. 2. Ningún miembro andará solo por ninguna calle de ninguna ciudad ocupado en ningún encargo. Esos encargos se llevarán a cabo yendo de dos en dos. 3. El fallecimiento de los progenitores no conllevará una estancia fuera del monasterio mayor de una semana. 4. En algunas casas se ha de corregir la costumbre por la que en Cuaresma y Adviento no se nota una mayor austeridad en las comidas. En esos tiempos litúrgicos ha de haber más pescado o pasta de segundo plato y menos carne. Las casas que han relajado nuestras costumbres deben retomar el camino de la exigencia. Aclaraciones varias sobre puntos sobre los que han surgido dudas. 1. El ejército templario no posee ningún tipo de arma atómica. 2. El capítulo general recuerda que si en el curso de algún conflicto armado algún miembro de la orden cometiera algún delito contra la humanidad, Dios no lo quiera, existe una obligación de conciencia de que ese hombre sea juzgado por la misma orden y encarcelado por ella, o incluso, si así se decidiera, entregado a autoridades judiciales ajenas a la orden, pero que en ningún caso se dejará impune tal crimen. 3. Dentro del recinto del monasterio, los priores y subpriores deben ir vestidos con hábito clerical y no militar, para así recordar que antes son clérigos que guerreros. Acabadas de revisar las admonitia, introduje el folio en el cajón derecho de mi escritorio. Se las daría a leer, como es mi costumbre, a mis colaboradores de mayor confianza, mis dos senescales, mientras bajaba por la monumental escalera de mármol alfombrada, dirigiéndome hacia la biblioteca a echar un vistazo a la nueva colección de escritos de patrología que habíamos adquirido.
Más de 400 volúmenes reflexioné sobre el último punto de los avisos, el tercero. Los superiores de la orden eran clérigos, los arquitectos juristas ajenos a la orden que colaboraron muchos años en el diseño definitivo de los pilares canónicos de la congregación, insistieron en un principio en que la orden fuera una congregación de miembros laicos. Pero la orden se resistió, opuso toda la resistencia de la que fue capaz, argumentando que tal disposición supondría la bicefalia de la orden. Por un lado estaría el ejército y por otro sus capellanes. La orden debía poseer una sola cabeza, y esta cabeza debía estar ordenada in sacris. No podía haber una cabeza espiritual y otra militar. Debo reconocer que esta situación jurídica no les fue concedida ni a los primitivos templarios medievales. La primera orden templaria fue una orden de miembros laicos. Dentro de la orden medieval había dos ramas, la de los soldados y la de los capellanes, bajo el mando del abad de Jerusalén. Unos eran laicos, los otros sacerdotes. Esa división fue abolida en la orden restablecida. La jerarquía de la orden debía ser una jerarquía sacerdotal. La orden no sería un ejército con capellanes, sino un verdadero ejército monástico. En nuestros monasterios, cada sargento, capitán o teniente, por decir algunos rangos, tiene a su vez un grado de la jerarquía eclesial, siendo lector, acólito, diácono o presbítero. Y desde luego, por encima del grado de prior, todos son sacerdotes. Todo este mundo peculiar ofrecía razones de preocupación a los sucesores de los apóstoles. Una y otra vez se nos recordaba que el rey David quiso construir el templo de Jerusalén, pero que Yahvé le había contestado que sus manos habían derramado demasiada sangre. Dios estaba contento con su ungido, pero le fue vedado levantar el lugar sagrado. Eso no deja de ser un punto que hay que tener en cuenta. Los miembros de la orden medieval primitiva vestían siempre como caballeros, con una túnica blanca con una cruz roja en el pecho. En nuestra congregación, mientras están en el recinto de los monasterios, todos visten como verdaderos monjes, con túnica negra y capucha. Hacemos ofrenda de nuestra vida de un modo sacerdotal. Si los sacerdotes visten de negro, nosotros, soldados de Cristo, queremos recordar con ese color nuestro sacerdocio bautismal. El pavoroso espectáculo de unos hombres matando a otros hombres es horrible. Reconozco que nosotros nos santificamos justo con lo mismo que a otros envilece. Entiendo las reticencias de tantos miembros eclesiásticos hacia nosotros. Ejercemos nuestra comprensión hacia ellos. Hasta para los no cristianos, el nombre de templario ejerce una inexplicable atracción. Nuestros monasterios castillos están situadas justo en el límite entre este mundo y el más allá. Nuestra orden asienta sus baluartes en la frontera entre los ejércitos de esta tierra y las huestes del Altísimo. Luchamos en esa tierra que hay entre las civitas hominis y las civitas Dei. Nota a pie de página. La ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Retomo la lectura. En mi camino se me acerca un fraile, mi fiel secretario, y me susurra una noticia en voz baja, acercándose un poco incluso a mi oído. No hice ningún comentario, seguí mi camino. No hay semana en que nos lleguen más y más tristes noticias de Europa. En esas frías latitudes la oposición a la Iglesia hace tiempo que ha degenerado en abierta persecución. Trato de pensar en otra cosa. No debo permitir que las noticias me llenen de tristeza. Ya he llegado a la biblioteca. Toco la encuadernación de los nuevos tomos adquiridos, buenos libros, sólidos, buena piel. Deben durar. Pienso en otros monjes, los que con su trabajo han hecho que estos volúmenes estén hoy en sus anaqueles. Ellos se han dedicado a otra guerra, con otras armas, otras han sido sus batallas. Esta biblioteca supone otro tipo de alcázar. La biblioteca de la casa madre con sus 9000 volúmenes no es grande,
pero sí me esforcé durante mi mandato en que fuera bella. La disposición que tenía ya era geométricamente hermosa, 4 cuadrados concéntricos que se elevaban más hacia el exterior, de forma que desde el centro del primer cuadrado interior se podían ver los otros 3 pisos escalonados. Pero yo añadí, en ese cuadrado central, bellos armarios adornados con marquetería, no meros anaqueles donde apilar libros, sino verdaderos armarios con su propia entidad. Asimismo, levanté en las esquinas de cada cuadrado pilares de granito adornados con escudos de mármol. Dada la belleza de los armarios del primer nivel, hice encuadernar en piel los libros para que estuvieran a juego con el continente. Esta sigue sin ser una gran biblioteca por su número, pero es realmente preciosa en sus dimensiones y en los elementos que la integran. Todas estas mejoras me han costado menos que comprar 3 casas nuevos. Sin embargo, la biblioteca permanecerá y los aviones no. Un buen general debe saber hacer dispendios de vez en cuando. Cuando en algún momento de ocio camino por mi despacho y observo en la pared el extenso mapamundi de la orden, con su red de fortalezas y su constelación de casas asociadas, ha habido veces en que me ha entrado la duda de si el monto real de nuestros ingresos no será mayor de lo que se me presenta cada año en la reunión con mis ecónomos. La pregunta misma es ya una tentación por mi parte, una tentación de desconfianza. En tantos años, nada he apreciado en mis hermanos que justificase esa suspicacia por mi parte, absolutamente nada. No obstante, en ocasiones me da por pensar que puesto que parte de esa red de empresas de seguridad está en manos privadas, podrían encontrarse ciertas argucias para omitir de nuestra contabilidad oficial algún tipo de empresas. Siempre se pueden encontrar argumentos para hacer restricciones mentales sin tener la sensación de estar mintiendo. Los ecónomos podrían alegar que tienen la obligación de rendir cuentas de lo que es propiedad de la orden, pero no de aquello cuya titularidad no es nuestra. Se trata de una suspicacia injustificada, pero ahí está. Ronda por mi cabeza el fantasma de que quizá hay una contabilidad oficial de la orden y otras cuentas paralelas relativas a las casas asociadas, y cuyo cómputo queda en la oscuridad. Quizá esas cuentas totales son sólo conocidas por los 9 maestres, ellos que desde jóvenes han profesado en la orden y morirán en ella, que la sienten como algo propio, como su casa y hogar. Tal estratagema, si la hubiere, no sería propiamente una falsedad, sería ceñir la verdad a los estrictos moldes de lo obligatorio, dejando fuera aquello que pertenece al espíritu de la verdad, pero que no se halla en lo propiamente a lo imperado por ella. Sería ceñir las cuentas a aquello cuya titularidad pertenece a la orden, pero omitir todos aquellos capitales en los que influimos, pero que no son nuestros. Debo arrojar de mí tales sospechas. Me deshonran. La historia nos enseña que hasta en los más santos recintos, si los caudales son abundantes, se tornan en nido y lecho de suspicacias. El dinero siempre da pábulo a la sospecha, hace sospechar del virtuoso, vuelve desconfiado al virtuoso. Al Vaticano siempre le ha dado miedo esta mezcla de poder y religión. A menudo me indigno contra esos injustificados temores de la curia romana. En momentos excepcionales participo de sus injustificadas desconfianzas. Nuestros ingresos son muy estables. En el mundo civil cada vez hay menos virtud, porque cada vez yace más corrupto. Y la confianza en alguien no se compra. Por eso el emperador Tiberio o los papas se rodearon de germanos y suizos, respectivamente, como guardias de corps. A menor virtud, la confianza es menor. Y es entonces curiosa situación cuando la virtud comienza a cotizarse. A la postre se podría afirmar que nosotros vendemos fidelidad a los que pueden pagarla, para poder defender con esas ganancias al indefenso. Vender fidelidad puede parecer execrable. Podríamos quedarnos nuestra fidelidad para nosotros, muros adentro,
pero entonces el desvalido quedaría abandonado a su suerte. La Madre Teresa de Calcuta fundó su congregación sobre el voto de ocuparse de los más pobres de entre los pobres. Otras congregaciones se encargan de los enfermos, otras de los ancianos. Nosotros defendemos a los que ya no tienen a nadie que les defienda, porque a nadie ya le interesan. Esas son nuestras ovejas. De esos desdichados rebaños nos convertimos en pastores en el sentido más propio y literal de la palabra. El pastor defiende la vida de las ovejas. En nuestro caso, esto no es un símbolo, sino una realidad. El problema es que de nuestra obra de misericordia nace hacia nosotros la gratitud, la confianza y finalmente un creciente prestigio. Y esas virtudes invisibles comienzan a generar caudales visibles de riquezas. Las fortalezas monasterios florecen, nuestro ejército se fortifica, y Roma se intranquiliza con razón, y envía a hombres como yo para que el río no se salga de su cauce, para que se desborde fuera del rígido curso que los príncipes de la Iglesia han impuesto a estas legiones de hombres sencillos, que viven en pobreza y que han entregado su vida por la defensa de los más nobles ideales. Puede parecer chocante que esos hombres de los lejanos despachos de Roma hayan tenido que ser los encargados de delinear los diques al curso de nuestra congregación, pero reconozco que sin esos diques, los torrentes de nuestro ímpetu se volverían incontrolables y la orden se arrojaría hacia su autodestrucción. Por un exceso de nobleza, o hacia su corrupción, por una falta de ésta. Había reflexionado andando por mi despacho. Desde hacía un par de minutos me había quedado parado con las manos a la espalda a 1 metro del artístico mapamundi de la pared, extenso, de tonos grises y azules, con un grueso marco dorado de hojas de acanto y angelillos. Mis ojos se quedaron mirando al punto que representaba la ciudad eterna en el mapamundi que tenía delante, mientras mi mente se hallaba serenamente inmersa en estos pensamientos. 4 sirenas de aspecto renacentista se bañaban en una esquina del mapa de varios metros de largo, junto a una rosa de los vientos erizada de puntas doradas y escarlatas.